Pues no me gustó lo que dijo Naoya Inoue del boxeo mexicano, no me gustó lo que dijo de David Picasso, y en este video te daré lo último que ha salido en las redes sociales de la pelea entre Naoya Inoue contra Alan Picasso. Una pelea que para muchos es muy dispareja, una pelea que para otros le va a servir a Picasso de experiencia. Mucha gente lo toma como que si pierde Picasso no pasa nada, porque ganará mucho en colmillo y en experiencia en contra de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, uno de los mejores boxeadores de Japón, y pues tienen razón, si Picasso pierde no pasa nada, todos dirán que le va a servir de experiencia, igual como le pasó a David el General Cuellar, quien perdió contra Junto Nakatani en Japón, ¿se acuerdan? ¿Quién no se va a acordar de ese descalabro? La pelea Inoue contra Picasso es ya en unos días, el 27 de diciembre, y la podrás ver exclusivamente por DAZN. La pelea será en Arabia Saudita y el nombre de la cartelera se llama La Noche del Samurái. Es preocupante la verdad que le hayan puesto La Noche del Samurái. ¿Por qué no le pusieron latinos contra japoneses o por qué no le pusieron México contra Japón? Si le pusieron La Noche del Samurái es porque los japoneses esperan ganar todos sus combates. Los japoneses quieren recuperarse de la humillación que les puso el Sugar Núñez y el Chispa Medina, quieren terminar el año apabullando a los boxeadores mexicanos, pero yo no creo que sea así tan fácil, no creo que lo van a lograr tan fácilmente. Espero que Picasso, que Logan, Wilibaldo y Leobardo Quintana hagan una buena representación de su país. Naoya Inoue hace poco presentó este entrenamiento público abierto a los medios, se hicieron virales las fotos y los segmentos del entrenamiento de Naoya Inoue donde se muestra con un físico brutal, espectacular. Naoya Inoue está haciendo un campamento durísimo y se nota que está entrenando para noquear, no quiere dejar nada al azar y se ve que respeta su profesión y a su rival. El entrenamiento de Inoue está siendo durísimo y eso lo podemos corroborar en su físico, simplemente es una montaña de músculos, este tipo tiene músculo en los músculos. Le han hecho varias entrevistas, le hicieron una entrevista en DAZN que a mí me llamó mucho la atención, la compartí en mis redes sociales. Y algo que no me gustó, bueno, realmente no me gustaron muchas cosas, pero algo en particular que no me gustó fue que Naoya Inoue le preguntaron si actualmente Japón hace mejores boxeadores que México, a lo que Naoya Inoue respondió que sí. Respondió que los japoneses tienen más calidad en boxeo que la que tiene México, lo cual a mi gusto es una rotunda mentira. También Naoya Inoue dijo en esta entrevista que le hicieron en DAZN que Japón actualmente produce mejores boxeadores a nivel mundial, dice que son los mejores del mundo. ¿Cómo la ven? ¿Cierto o falso? Escríbanme en los comentarios qué piensan. Yo creo que no son mejores que México, yo creo que no son mejores que los estadounidenses. Yo pondría en primer lugar en boxeo a México, en segundo lugar a los Estados Unidos y hasta en el tercero a Japón. También dijo Naoya Inoue en esta entrevista que le hicieron en DAZN que él y Nakatani son los mejores libra por libra del planeta en este momento y que el 27 de diciembre se lo van a corroborar al mundo, que no hay nadie quien los detenga. Y también agregó que esa es la razón por la cual es tan necesaria la pelea entre él y Junto Nakatani para resolver de una buena vez quién es el mejor boxeador del planeta. Le preguntaron también en esta entrevista en DAZN si él cree que le ganaría a Jesse Bam Rodríguez, a lo que respondió que sí, sin ninguna duda, que se siente confiado en que le puede ganar a Jesse Bam Rodríguez después de ganarle a Picasso y a Nakatani. Y cuando le preguntó el reportero de DAZN si este 27 de diciembre iba a noquear a David Picasso, Inoue, con una sonrisa de burla, dijo que sí, que él promete que va a noquear a Picasso, porque él, Naoya Inoue, es uno de los mejores atletas del mundo, aunque no es el más grande atleta de Japón, porque Japón tiene hoy por hoy a los mejores atletas del planeta. ¿Cómo la ven? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Cala lo que dice Inoue, cala, porque al final de cuentas somos mexicanos y a mí en lo personal no me gusta que subestimen a ninguno de los nuestros. No me gusta que subestimen a ningún mexicano. Espero que Picasso, Logan, Wilibaldo y Leobardo pongan en su lugar a estos presumidos japoneses. Se creen mucho, esa es mi opinión. No llevan a lo mejor de México, eso es un hecho. No llevan al Sugar, no llevan al Divino, no llevan al Vaquero, no llevan al Chispa, no llevan al Chapu, no llevan al Destructor Mercado. Logan Hernández es a mi gusto lo más fuerte que lleva México para esta cartelera del 27 de diciembre y espero realmente que los nuestros les arruinen la fiestecita a los japoneses. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leerlos a todos aquí en la cajita. Cala, cala gacho lo que dijo Inoue, cala el menosprecio y cala hondo, porque los mexicanos somos muy orgullosos de nuestros boxeadores.
Y simplemente lo que dijo Inoue y sobre todo cómo lo dijo no me gustó la mera verdad, me hizo enojar. Y un saludo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, que con ayuda del creador, él y yo estaremos transmitiendo la narración en vivo el 27 de diciembre y apoyaremos a todos los mexicanos. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.